Luis, ¿me dejás compartir un anuncio relacionado con algo que hablábamos? Sí, Gonza. Sí, sí, dale, adelante. Eh, Ahí uno de los compañeros de Cutralcó, me parece, nombraba al CERET. El CERET está dividido en tres áreas de trabajo. Una es cursos de capacitación por el momento para estudiantes de escuelas técnicas. El otro espacio es el de prácticas profesionalizantes y uno de tutorías. Estos dos últimos espacios de prácticas profesionalizantes y tutorías, si bien se canalizan por el CERET, están a cargo de la Dirección Provincial de Educación Técnica, del equipo de trabajo de Dirección de Técnica. Es cierto que se divulgó por las redes del Ministerio estos webinars, estas charlas, y bajo el nombre del CERET, ¿sí? De a poco estamos tratando de incorporar a todas las orientaciones. Se fueron agregando algunas capacitaciones para escuelas agrotécnicas o las agrarias. Sí se hicieron webinars para la orientación de petróleo, se están dando tutorías para escuelas relacionadas con esta orientación. Pero bueno, falta incorporar quizás algunas orientaciones. Lo que quiero hacer es invitarlos a que entren a la plataforma Lazos, en el espacio CERET, en el apartado de capacitación van a encontrar propuestas que, bueno, involucran a cursos de capacitación para estudiantes que pueden ser realizados sin importar la orientación con la que cuenten, ¿sí? Por ejemplo, hay cursos para el diseño e impresión 3D, con la impresora 3D. No hace falta que sean de una orientación específica, pueden participar los estudiantes y algún docente a cargo, también puede ser parte de la capacitación. Ahí en Lazos van a encontrar en el espacio del CERET cómo comunicarse con nosotros y bueno, que divulguen y compartan la propuesta. Nosotros desde nuestra secretaría enviamos a las escuelas un mail con las invitaciones. Creo que se hacen a los mails oficiales de las instituciones. A veces estos mails reciben mucha información en el día y bueno, por ahí se pierden. Pero bueno, hago la propaganda y la invitación a que participen de estas propuestas. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien vendida la propuesta del CERET. Eso es lo que me parece raro. Pero bueno, como vos como técnico estás a la docencia, supone que tienes que dar todas las materias técnicas, según ellos. No es así. Por algo vos elegís qué materias vas a trabajar. Correcto. Continuamos, chicos. Ahora les voy a difundir un video para ver qué podemos aportar con esto a lo que ya veníamos viendo. Si me aguardan un momentito. ¿Se ve en pantalla la imagen? Sí, sí, se ve. Bueno, salimos con el audio entonces. Es cortito, unos 10 minutos. ¿Cuáles creen que son los elementos que deben reforzar las empresas al momento de pensar ofrecer prácticas para estudiantes de escuelas técnicas secundarias en la actualidad? Bueno, voy a contestar la primera parte y después le voy a dejar la segunda parte al director del INET. Nosotros creemos que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo, por supuesto, se vincula a la escuela secundaria. Y en particular a lo que es la educación técnica, no solo a la educación técnica más tradicional, ¿no?, sino también a lo que debe ser en sí mismo la vinculación de nuestra escuela secundaria en términos generales con el mundo del trabajo y las prácticas profesionalizantes. Y en el debate que estamos promoviendo con la Secretaría de Educación, con los distintos actores del sistema educativo, uno de los puntos centrales se vinculan a las prácticas profesionalizantes y a la articulación entre nuestra escuela secundaria y el mundo del trabajo, con saberes técnicos, pero también con aprendizajes y saberes más blandos que son muy necesarios en el mundo del trabajo y en el desarrollo que deseamos para nuestro país. En un punto para nosotros también sustantivo,
que es ahí donde tenemos el mayor desafío cuando analizamos todos los niveles de nuestro sistema educativo. Solo 5 de cada 10 adolescentes terminan la escuela secundaria en el tiempo correspondiente, ¿no? Y ahí también se nos presenta con nitidez un desafío para dar una respuesta diferente, distinta, ¿no? ¿Cómo logramos a partir de la escuela interpelar a nuestros adolescentes? ¿Cómo logramos en nuestra escuela secundaria generar, ¿no?, la vocación, la llamada para la continuidad de la educación, ¿no? Y por supuesto que hay herramientas que consideramos de acompañamiento fundamental desde las políticas sociales, pero hay algo indudable que se vincula a que tiene que ser una escuela mucho más relacionada a la cotidianeidad y al mundo del trabajo. Y en ese sentido nosotros estamos desarrollando una política que para nosotros es fundamental y hemos convocado a un referente en la temática como es Mario Porto, para que articule las distintas iniciativas que se vinculan a la educación, trabajo y desarrollo sostenible, ¿no? Y uno de los ejes centrales se vincula a la educación técnica de nuestra escuela secundaria. Y para eso creo que uno de los puntos que puede comentar Diego se vincula a lo que en parte fue el gran desafío que se nos presentó como sistema educativo a lo largo del 2020, el año de la pandemia, el COVID-19, y la complejidad que implicó para nosotros las prácticas profesionalizantes en el marco de la no presencialidad, ¿no? Como fueron desde el uso de simuladores hasta otras herramientas pedagógicas para poder acreditar esos aprendizajes y también la necesaria, en muchos casos, postergación hasta que logramos los protocolos para cada una de esas prácticas. Pero le dejo a Diego. Gracias, ministro. Sí, la pregunta es excelente. Y a ver, acá estamos celebrando 1.500 y pico de becarios, pero como la gente de la Fundación ha sido un poco humilde, me toca a mí decir que ellos son protagonistas de las prácticas profesionalizantes. Realmente en eso y en varias otras cosas que estamos trabajando juntos, ofrecen un lugar para la formación de muchos chicos y muchas chicas. ¿Qué hace falta? Era la pregunta. Y hacen falta dos cosas que se pueden agrupar en una, que es conocimiento, vinculación, que la escuela conozca su entorno, que la escuela pueda mirar hacia afuera y ver cuál es su entorno productivo, el más cercano y el que esté ahí a un pueblo de distancia. Y que las empresas entiendan que esto es una inversión, ¿sí? Esto no es una pasantía, es formar a los chicos y a las chicas para que después tengamos los mejores técnicos y técnicas que después van a tener una mejor empleabilidad. Y nuestro trabajo como INET, dentro del Ministerio de Educación, es hacer esa vinculación. Es lograr un relevamiento de las empresas que ofrecen prácticas profesionalizantes, pasárselo a las escuelas y que las escuelas se conecten con estas empresas. Nos parece esto es fundamental. La verdad que, como decía el ministro recién, estamos en tiempos difíciles, pero es extraordinario lo que han hecho, estas vinculaciones que han hecho escuelas e industrias en el año pasado. De nuevo, Pampa Energía ha sido pionera en esto, la verdad es el trabajo que han hecho con visitas virtuales, con continuar la vinculación es muy buena, pero en todo el país ha pasado. Se han hecho empresas simuladas, se han hecho presentación de proyectos virtuales que han sido mentoreados, han sido monitoreados por gente de la industria. Se ha hecho también la posibilidad de generar emprendimientos a partir de las experiencias de los estudiantes y las estudiantes. Nosotros lo que no podemos permitir es que los estudiantes de la técnica no hagan una práctica, porque es parte de su formación obligatoria, y tampoco podemos permitir que haya una especie de sello, ¿no? Ah, no, estos se recibieron en pandemia, no hicieron la práctica, no tienen la formación. Nuestra responsabilidad como Estado es que esa formación exista. Para eso tenemos que apoyarnos en que las empresas nos sigan acompañando como estamos celebrando hoy. Gracias por sus palabras. Otra de las preguntas elegida para ser respondida por todas las autoridades que están acá presentes, no vale copiarse, dice: respecto al vínculo público-privado, ¿por qué creen que es necesario rever la currícula educativa y que es importante que las empresas privadas se vinculen a la educación e inclusión social? Quien quiera empezar puede tomar la palabra. Perdón. Yo no partiría de la base de que hay que cambiar la currícula, seguro, como todos evolucionamos en la vida, hay que evolucionarla.
habrá cosas que han perdido actualidad y otras que habrá que ir incorporando. No creo que haya... hay que cambiarla, hay que actualizarla, hay que completarla y hay que ver que con la misma velocidad que la sociedad cambia sus realidades y como la técnica y la ciencia, hay que acompañarlo. Hay mucho para hacer, como en todo en el país y en el mundo empresario, también en la educación. Como científico. Yo estudié ciencia hace muchos años y en la época en que yo estudiaba, aquellos compañeros o compañeras que, y lo decíamos así, se pasaban a la industria, eran los que daban el mal paso, ¿no? Los traidores, ¿sí? Hoy, muchos años más tarde, puedo decirlo muy técnicamente, qué nabos que éramos. ¿Cómo no entendíamos que la función de la ciencia es entender el mundo para incidir sobre el mundo? Porque si nos quedamos solamente en el laboratorio, bueno, lo podemos conocer, pero si eso no se comunica, no se aplica, la verdad que no sirve demasiado. Exactamente lo mismo pasa con la formación técnica, la formación industrial. Si solamente miramos para adentro y no nos conectamos con el mundo que eventualmente va a ser nuestro empleador, nuestro impulsor, la verdad que algo nos está faltando. Podemos ser excelentes docentes, excelentes directivos, excelentes estudiantes, pero nos falta el mundo que está ahí afuera. No tenemos, como decía Ricardo, no es que haya que cambiar la currícula. La currícula de la escuela técnica es excelente. En algunos casos necesitamos nuevas orientaciones, que estamos trabajando mucho con el ministro en orientaciones que la industria hoy requiere. Orientaciones en ciencias de datos, inteligencia artificial, industria 4.0, biotecnología. Eso vamos a ir avanzando hacia allí. Pero con la misma formación que tenemos ahora, lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera. Y por supuesto que cuando miremos hacia afuera haya una mirada que nos responda, que la industria quiera saber qué está pasando en nuestras escuelas para poder vincularse de una manera absolutamente productiva para ambos. Primero, yo creo que, continuando un poco el análisis de Ricardo y Diego, hay un punto para nosotros muy importante, ¿no? que es el impacto que tienen nuestros estudiantes todas las prácticas profesionalizantes, ¿no? En la lógica de fortalecer la trayectoria educativa, en la lógica también de proyectar lo que son las distintas vocaciones. Y realmente, al momento de elegir, en ese momento de la vida tan particular, lo que uno quiere ser de cara al futuro, esa práctica profesionalizante, no solo en el aula, sino también en el sector del trabajo, de lo más diverso, va a tener un impacto muy positivo, ¿no? Para que el joven o la joven al momento de elegir el próximo paso de la educación superior tenga en claro el camino que empieza a recorrer y reafirmar esa vocación. Y para nosotros es clave y es fundamental ese diálogo y esa articulación constante con el mundo del trabajo, con el mundo del desarrollo, con el mundo productivo, con el sistema educativo. Algo que retroalimente y que permita generar un círculo virtuoso de desarrollo, que se ve en la educación y se ve en la ciencia y la tecnología. Y los países que mayor progreso han tenido son los que han logrado no solo la definición, que ese es el camino, sino lo más complejo, que es la verdadera articulación entre diversos actores sociales, ¿no? Y ahí tenemos decenas de ejemplos virtuosos en la Argentina, como nuestros institutos técnicos, como nuestras escuelas, como nuestro sistema universitario, han sido el motor de la reconfiguración de las comunidades en las que estaban emplazadas, ¿no? Y eso también es algo muy, muy importante, cómo el sistema educativo en sus distintos niveles promueve el desarrollo. Pero para eso tenemos que lograr lo que planteaba Diego, no que sea un espacio endogámico, sino que sea un espacio de articulación constante, nutrirse de lo que ocurre dentro del establecimiento educativo en sus distintos niveles, pero también en la articulación constante con la comunidad y con el sector productivo. Y eso creemos que es lo fundamental que tenemos que transitar de manera colectiva. Bueno, este fue todo el video, ¿sí? Pide la palabra María Rosa, la secretaria, necesita hablar con ustedes un momentito, así que María Rosa.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, disculpen la interrupción, pero bueno, como no me conocen, le pedía permiso al profesor. Son unos minutitos nada más. Bueno, sé que son alumnos de Cutralcóy Plaza, ¿es verdad? Todos de Neuquén. Y Neuquén también. Y y Neuquén Capital. Neuquén. Bien, bueno, también hay otras secretarias que seguramente van a solicitar por un permiso para hablar con y que conozcan a la secre para los alumnos de Neuquén. Bueno, yo estoy, digamos, de secretaria en lo que es en el sector de Cutralcóy Plaza para los alumnos que por allí necesiten hacer consultas o solicitar ya sean certificados de alumno regular o lo que necesiten. Bueno, yo estoy disponible, no sé si ya les enviaron también el correo, que bueno, yo se los escribo en el chat, así ya lo tienen, y no hay errores de letras ni nada, y lo pueden obtener de ahí. Bueno, era eso nada más, profesor, para que ellos me conozcan. Bueno, mi nombre es María Rosa, y bueno, estoy a disposición. Yo ahora escribo el mail como para que después puedan comunicarse por allí. Muchas gracias, María Buen día, Rosa. María Rosa. Perdón, Buen y día. buen día, María Rosa. ¿Solamente para Neuquén también, María Rosa? No. Seguramente la secretaria que está a cargo de los alumnos, digamos, de la ciudad de Neuquén, va a seguramente solicitar y, bueno, se va a poner en comunicación con ustedes. Yo ahora voy a escribir mi mail y, bueno, cualquier cosa, avísame si no se presenta, como para yo poder contactarme con ella y ver la posibilidad que se contacte con ustedes. Bueno, muchas gracias y que tengan una linda mañana. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, gente, ¿qué me cuentan del video? Pudimos llegar a encontrar algunas definiciones más, ¿no? Según más que nada en la parte del discurso de Diego Golombek. ¿Alguien tomó nota de algo en particular de lo que estuvo hablando Golombek? Buen día. Bueno, yo no soné como 5 veces. Bueno, yo lo que tomé nota ahí de lo que iba escuchando del video era la importancia de conocer, que la escuela conozca el entorno, ¿no? El entorno cercano a él, a esa escuela, como para ver de qué manera puede intervenir dentro de este entorno. Después, que las empresas consideren que estas prácticas profesionalizantes son una inversión al sistema educativo y no son una búsqueda de empleados, pienso yo. No lo dijeron, es solo deducción, pero bueno, es importante o sea, también, así como nosotros es importante cómo miramos a las prácticas profesionalizantes, que las empresas también la vean a esas prácticas como una inversión que ellos hacen al sistema educativo. Después, interesante la postura interesante, y se puede analizar desde varios aspectos, ¿no? Esto de rever o esto de actualizar la currícula, porque bueno, los tiempos cambian y el sistema educativo tiene que, de cierta manera, actualizarse o reverse o releerse en función del contexto histórico que va cambiando, ¿no? Con todos los cuidados pertinentes a esto, ¿no? Siempre que hablamos de currícula se genera así como un pequeño miedo a una historicidad que tenemos, ¿no? Y después la la última parte de entender el mundo para incidir en él. Pensaba por ahí en mi propia trayectoria, que si bien estuve participando un poco del mundo laboral,
no fue muy amplia mi experiencia, sino simplemente unos 3, 4 años, y después me incluí en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces lo importante también para los docentes de ir, ver, estar, participar en este mundo, por lo menos desde afuera, porque ya estamos dentro de otro campo, para poder entenderlo, para poder incidir en él, ¿no? Por ahí hay personas o profes que han tenido mucho tiempo de experiencia en ese mundo y inciden en él de una manera distinta a los que no tenemos tanto recorrido en ese mundo. Entonces también eso, ¿no? Cada tanto ver de qué manera podemos actualizarnos nosotros también en qué pasa en ese mundo laboral. Y después el tema de las habilidades blandas, ¿sí? O las habilidades blandas que nombraban al principio, las capacidades transversales, que son muy importantes para tenerlas en cuenta al momento de pensar el proyecto, de pensar la práctica profesionalizante, porque esas habilidades son más que necesarias, además, ¿no es cierto?, del contenido curricular que nosotros tenemos que estar dando y brindándole a los chicos en los diferentes proyectos. Hay esas capacidades transversales o esas habilidades blandas, depende, ¿no?, con qué autor queramos sentirnos más cómodos, son muy importantes que las contemplemos y las consideremos a la hora de llevar adelante un proyecto. Y cuando hablaban de las pasantías estas, en este contexto pandémico, que ellos armaron la resolución 378, creo que era, para poder trabajar las pasantías de manera virtual, bueno, si bien esa información llegó a las escuelas estaban detonadas con otro tipo de problemáticas, así que particularmente en la EP8, desde taller no salieron prácticas profesionalizantes, porque bueno, habían muchos emergentes que solucionar, y no pudimos tener tiempo de enfocarnos en eso. Pero bueno, eso eran mis aportes, gracias. Muchas gracias, Daniela. Tiene la palabra María Pintos y después Leandro y a continuación Norma Marcos. Adelante, María. Bueno, buen día nuevamente. Bueno, como mi compañera Daniela había tomado esos apuntes, y bueno, para agregar al aporte ese, me llamó la atención también el tema del impacto que tienen estas prácticas en los estudiantes, los y las estudiantes. Una de ellas decía fortalecer las trayectorias educativas y también que ayuda a nuestros estudiantes para elegir su vocación para un futuro estudio superior, ¿no? Y bueno, la articulación entre el mundo productivo, la escuela y esa retroalimentación que se necesita. Y bueno, lo que decía de ayornarse a los tiempos de hoy, de ir como actualizándose, ¿no? Y bueno, eso para sumar, había tomado también apuntes como Dani, el tema de conocer el establecimiento y de esto de que las empresas también estaría bueno que se relacionen con las instituciones, que muestren un interés de saber qué es lo que qué es lo que ocurre, nutrirse de lo que ocurre en los establecimientos. Así que bueno, eso, nada más. Gracias, María, muy buenos aportes. Leandro. Y en base a lo que he venido escuchando con respecto, bueno, incluso por ahí lo que habías compartido vos, Luis, ayer, ese encuentro, esa mesa redonda, y por ahí viendo en parte el video, yo creo que en cierto punto hay una desvinculación muy importante entre la educación y el mundo industrial, ¿no? No son limitados a las empresas. Y por ahí en eso, por ahí quería profundizar o quería hacer una observación, porque muchas veces yo he escuchado a varios profesionales decir que había una gran problemática en esta cuestión, en esta relación escuela y la industria o el trabajo, que era primero culpa por parte de las currículas, cuando no me parece que hay un conjunto de responsabilidades que no solo
nacen desde la industria, desde la escuela puntualmente, ¿no? Eso por un lado. O sea, no es puro exclusivamente un problema de la escuela, la desvinculación entre la industria y la escuela hoy. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de pasantías y limitamos la práctica profesionalizante a la pasantía, o como por ahí esa mirada que se viene dando, o por lo menos como yo la percibo, no sé si todo el mundo la percibe igual, es importante, sí, me parece que hacer un acercamiento de la escuela y la industria, pero tenemos que tener en claro tampoco que también que no se puede subordinar solamente a las empresas. Yo me parece que cuando uno habla de prácticas profesionalizantes es mucho más amplio el abanico, mucho más amplio, y tenemos que tener cuidado en esta relación escuela y empresa, porque no se puede perder de vista, cosa que por ahí en su momento o en algunas instituciones sí ha sucedido, es el hecho de que, por ejemplo, nosotros como docentes trabajamos para los estudiantes, trabajamos a favor de lo que es la cultura técnica en este caso, pero no trabajamos para las empresas. Y eso es una relación que tenemos que manejar, me parece a mí, con mucha delicadeza. ¿Que es necesario el vínculo? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante que la escuela esté relacionada con la industria, con la empresa, pero no siempre perder de vista que nosotros trabajamos para el estudiante y no para la empresa. Y en esa relación, ahí la tenemos que manejar con delicadeza para no quedar presos de esas empresas. Eso por un lado. Por el otro lado, también pensar en que también existen otras formas de vincular la industria y la escuela, que también puede ser a través de las universidades, a través de diferentes laboratorios, organismos, que no necesariamente tienden a llegar a verse de la mano con la producción productiva de dinero. Entonces, no sé, no sé si a otro le pasa, pero a mí me genera como un poquito de resquemor o precaución, un poquito de cuidado esta cuestión de la industria, la empresa puntualmente, mirar a la empresa como si fuera la única, ¿cómo puedo explicarlo? Como si fuera lo único pendiente o la posibilidad de ingreso de capital externo hacia la escuela para hacer un determinado fin. Es como si también desliga un poco al gobierno de su función en este sentido. Yo no sé, es una relación un poquito compleja. No sé si todo el mundo opina igual, pero bueno, yo lo veo así. Sí, Leandro, se entiende tu idea de que no es lo único que tenemos que estar focalizando nosotros en las instituciones educativas, a ver, porque estamos formando un sujeto para que se desempeñe en diferentes ámbitos, ¿sí? No necesariamente que sea empleado de una empresa. Eso es correctísimo. Si querés continuar en algo, Leandro, si no, seguimos con los oradores. Continúa Norma Marcos, entonces. Gracias, Leandro. Hola, buen día. Buen día. Bueno, había también sacado varios puntos centrales de la charla que dieron y muchos los tocaron mis compañeros antes, pero bueno, me quedo un poco con esto que decía Leandro, ahora último, de no quedarnos con ese entorno que se convierte en endogámico y siempre está como vinculándose a la escuela técnica con las empresas de carácter del sector hidrocarburífico o de lo que tenemos muy cerquita en cuanto a la industria acá en Neuquén. Me parece importante que nosotros como formadores tengamos la oportunidad de interpelar a los alumnos y que se genere esto de un desarrollo constante conociendo el entorno, ¿cierto? Entran en juego esto de poner en práctica no solo sus saberes técnicos, sino que es como que fallan nuestros alumnos al momento de salir al mundo laboral con esos saberes blandos que nos convierten en alumnos íntegros, integrales, ¿sí? Y muchas veces los chicos tienen como conocimientos
muy duros y fallan en esa parte de tener que relacionarse, de poder dirigirse a una persona, ya sea mediante una nota. Entonces me parece que tenemos que estar conscientes de cuáles son las competencias que se están pidiendo hoy en el mercado laboral. Esto que decían de que hay que cambiar la currícula, me parece, y coincido con lo que decían de que la currícula a veces no es obsoleta en su totalidad, sino que hay que ir ayornándola, y muchas de las prácticas que tiene la escuela técnica están como descontextualizadas, pero no quiere decir de que no se puedan seguir utilizando, dándole una vuelta de tuerca a esta situación. Entonces me parece que si trabajamos con la comunidad de manera colectiva y con el sector socioproductivo, vamos a poder lograr esto de que las empresas se sientan atraídas hacia las escuelas para venir a buscar nuevos talentos cuando se den cuenta de que esas capacidades y competencias y destrezas que estamos enseñando dentro de la institución se pueden aplicar en la industria, y que los chicos cuando llegan a una empresa no quedan haciendo agua en lo que saben y para ponerlo en práctica. Gracias. Gracias, Norma. Muy rico tus aportes también. María Elena Salazar, te escuchamos. Sí, justo estaba colocando un poco el comentario ahí en este escrito. Lo que yo estaba pensando era, volviendo al tema de las industrias o de las empresas, esto que decía Colomet, se me cortó mucho, no lograba, tengo mala conectividad, se me corta. No hay problema, María Elena, después yo lo cuelgo en la plataforma. Sí, pero bueno, algo que pude rescatar de que como que él realizó como un tipo de llamado de atención a las empresas, o sea, a las industrias, ¿no? Para que puedan cambiar un poco la lógica. Y sí, nuestra experiencia es que las industrias siempre ven al estudiante como mano de obra barata, digamos, porque le hacen hacer trabajos y que no tienen costo, digamos, ¿no? Que, o sea, ellos no tienen que pagar por el servicio que nuestros estudiantes le pueden llegar a dar. Y esa es una lógica de la empresa. Entonces, yo lo que pensaba era, nosotros tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con la organización, con la ONG Cimientos, en los años anteriores, en el 2018 y 2019, donde ellos vinculaban, hacían el vínculo con determinados laboratorios de acá de Neuquén, para que nuestros alumnos, aquellos que estaban becados, porque estaba dentro del encuadre de aquellas personas que ellos becaban solamente, y que nosotros no teníamos injerencia en la elección de los becados, porque ellos tienen cierto criterio para poder seleccionar los alumnos becados del ciclo superior. Y se establece el vínculo con determinados laboratorios, tanto públicos como privados. El vínculo lo establecen ellos, llevan a los pasantes, ellos los acompañan, y digamos, hay un tutor, que yo me imagino que debe ser esa la parte de lo que se espera que haga el que realiza las prácticas profesionalizantes, el docente, ¿no? Pues yo no pude estar en la capacitación, así que más lo que escucho solamente. Pero bueno, esta persona hace el vínculo y es tutor del acompañamiento del alumno. Y yo estaba pensando en esta cuestión de que no solamente sea la escuela quien genere el vínculo solamente y quede ahí como se hacía antiguamente, ¿sí? Que vos lo dejabas al chico, hacía las prácticas, tenías al regente o al jefe de departamento que más o menos monitoreaba así en los tiempos que se podía, cómo iba el alumno. Porque en realidad, pensándolo en la lógica que tienen las empresas, ¿sí? Yo decía, ver la posibilidad de que la persona que realiza el vínculo también pueda monitorear que la empresa esté respondiendo dentro de una lógica de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea que, porque si no nos quedamos volvemos a lo mismo, solo que con diferentes fichas. Pero volvemos a la misma cuestión de que solamente nuestro alumno es un obrero, digamos, de mano de obra barata, que va a hacer determinadas prácticas, y en realidad lo que se está apuntando es que el chico tenga un contexto de enseñanza-aprendizaje.
Y por otro lado, me gustó un poco también recuperar lo que decía Leandro, de encontrar otros espacios como son las universidades. Lo que pasa es que a veces nosotros tuvimos también pasantes en las universidades, en algunos laboratorios de la universidad. Pero también es complicada, o sea, no siempre te aceptan, es compleja la posibilidad de poder acceder a esos lugares también. Pero bueno, porque también ahí, yo lo que decía recién en el comentario, ¿no? Quizás en los espacios educativos como son las universidades o centros de formación superior, vos ya tenés la lógica de la enseñanza-aprendizaje, no tenés que monitorear esa parte porque obviamente que tenés un docente a cargo. Pero bueno, con las empresas es distinto, porque en la empresa vos no tenés un docente que esté ahí. Claro. Tenés una persona que que está trabajando en el laboratorio, o sea, con la lógica del trabajo. Entonces, yo decía, bueno, ver el nexo de una persona que pueda, no sé, cómo ver esta cuestión del vínculo, digamos, que el alumno. Y a propósito también lo que decía Daniela, que el aprender también otro tipo de habilidades, ¿no? Porque no solamente se trata de aprendizaje de técnicas o de afinar, digamos, la cuestión de las técnicas, sino de desarrollar otro tipo de habilidades que el estudiante tiene que el día de mañana las va a necesitar, ya sea que se dedique a quedarse con el título técnico o en su formación superior, pero que también tiene que ver cómo es la presentación de un título, cómo es la presentación de una entrevista laboral, cómo es la presentación el hacer un currículum, el poder desarrollarse y desempeñarse con habilidades comunicacionales dentro de su centro, dentro de su lugar de trabajo. Todas esas cosas que es un agregado para ellos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, María Elena. Tiene la palabra de vuelta para el cierre, Carlos Muñoz. Siempre me queda poquito tiempo. Te volvemos a dar después, Carlos. Bueno, la idea, lo que quería comentar, es que muchos de nuestros estudiantes también quieren llevar a cabo o llevar adelante emprendimientos y por ahí no tienen todas las herramientas para poder llevar un control de gasto, manejo de personal, las legislaciones vigentes, análisis contable. Y por ahí hay que ver que dentro del perfil del egresado que estamos preparando, si por ahí esas herramientas no se las tenemos que brindar desde nuestras instituciones. Otra de las cosas que se trataron, que me hizo un poco de ruido, es esta nueva realidad, el estigma con el que vamos a estar trabajando, que es los egresados en pandemia. Es algo que vamos a tener que dar un amplio apoyo, porque la verdad que todos se hacen y nos hacemos una idea de estos egresados en todos los niveles, no solamente en las escuelas técnicas, sino que pensamos en los futuros enfermeros, en los futuros cirujanos, en los futuros mecánicos, y es una realidad que nos choca pronto. Bueno, no me quería quedar colgado, así que continúo después del ingreso. Dale, Carlos, sí, ahora cuando se corte, yo grabo.